domingo dedicándole tiempo a temas como estos, pues antes era impensable en realidad, no hace más que hablar de pues que finalmente se ha logrado con toda esta discusión de la reforma judicial, pues también incrementar pues nuestra cultura cívica, el interés de la gente en todos lados respecto de un poder del que casi no se sabía nada hasta hace muy poco. Y ya pues creo que en todos lados hay mucho interés. Entonces, en primer lugar, pues un aplauso a todas y a todos ustedes por estar acá el día de hoy. Le agradezco, por supuesto, la invitación a la diputada Lisa Arroyo, agradezco la presencia del presidente municipal, de la diputada Irma Juan Carlos y de Jimena Arroyo. Quisiera comentarles aquí, pues tenemos esta presentación, yo creo que la vamos a pasar rápido. Traen unos datos que he venido juntando, pues justamente a raíz de que se empezó a hablar de la necesidad de la reforma y que se hizo mucho ruido diciendo que prácticamente pues no había necesidad de hacer ninguna reforma, que todo estaba bien, que se iba a acabar con la carrera judicial. Se dice mucho eso, que por cierto pues es la famosa carrera judicial, pues nada más es la posibilidad de que los mismos que están en el Poder Judicial sigan quedándose allí, pues no es otra cosa, porque no repercute en un mejor servicio, en unos mejores jueces, juzgados, impartición de justicia. Por favor, adelante. El Poder Judicial tiene en general muy mala fama, los jueces no son bien vistos por la población, justamente porque hay mucho temor incluso en presentar los casos ante el Ministerio Público cuando se trata de asuntos penales o ante los jueces. Hay datos como estos. Este es un dato del INEGI que dice el nivel de desconfianza que se tiene en la población hacia los jueces. Adelante, por favor. Aquí fíjense, esta es una encuesta que hace desde hace muchos años el INEGI. Ahí están datos, creo que desde 2010 de esta encuesta hasta 2023, bueno, de 2000, no alcanzo a ver aquí, pero de 2013 por ahí dice, ¿no? Estas líneas lo que muestran es el nivel de confianza que se tiene en las instituciones de seguridad. Vean ustedes, hasta abajo están las instituciones que tienen menos desconfianza, por eso es nivel de porcentaje hacia arriba. Las que tienen menos desconfianza son la Marina, es la que tiene menos desconfianza de la población, después le sigue la Secretaría de la Defensa Nacional y luego la Guardia Nacional, y luego se hace un espacio grande hasta las siguientes instituciones. La que sigue son las policías municipales, luego están por ahí los ministerios públicos, y después de todos, vean la línea naranja, están los jueces, que solamente son rebasados en nivel de desconfianza por las policías de tránsito de nuestro país. Es decir, somos la penúltima institución peor valuada en términos de confianza o de corrupción en México. Adelante, por favor. Y luego hay estas otras encuestas. La gente piensa que no hay un acceso justo a la justicia, que no todas las personas son vistas iguales ante la ley. Adelante, por favor. Y luego están estos datos de encuestas internacionales. México está casi hasta abajo en el nivel de respeto al Estado de Derecho en el mundo. Aquí se evalúan a 142 países, nosotros estamos en el lugar 140 sobre efectividad de la investigación penal, en el lugar 138 sobre trato discriminatorio y desigual, y bueno, pues ahí están otros parámetros, pero estamos muy abajo.
en promedio estamos en el lugar 116, pero en estos temas todavía más abajo. Adelante, por favor. Y por eso es que venimos pues sosteniendo que en México la justicia es cara, es elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, clasista, sexista, racista, con muchos sesgos de corrupción y parcialidad en general, y eso tiene que ver con que el Poder Judicial es muy caro, es a su vez elitista en las resoluciones que toma, invade constantemente las facultades de otros poderes y suele ser insensible a los problemas que se le plantean y muchas veces abusivo. Adelante, por favor. Y decimos que es oneroso, que es caro, porque vean ustedes, nos está costando 78,000 millones de pesos al año. Ahí se está cómo se dividen, en la Suprema Corte más de 5,700, el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que organiza los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, 68,900 millones de pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, 3,600 millones de pesos y cachito. Adelante, por favor. 78,000 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea, es lo que cuestan 7 secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Hacienda, que es bastante cara. Adelante, por favor. Y bueno, pues este es un comparativo. Si nosotros comparáramos nada más lo que cuesta la Suprema Corte frente a otras cortes superiores del mundo, vean, frente a la de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos cuesta menos de la mitad que la Suprema Corte Mexicana, el Tribunal Constitucional de Alemania el 14% que nuestra Suprema Corte, la de España 10%, la de Canadá 10%, la de Colombia 8,7% y el Tribunal Constitucional de Perú 4% de lo que cuesta la Suprema Corte. O sea, nuestra Corte es carísima. Adelante. Bueno, ahí están las proporciones en barritas. Adelante. Y esto tiene que ver con que nuestro Poder Judicial es muy caro porque tiene la nómina más cara de todos los entes públicos del país. No hay ninguna empresa paraestatal, ni empresas productivas del Estado, ni ninguna Secretaría de Estado, ni la Presidencia de la República, ni los diputados, ni los senadores que cobren lo que cobra un ministro de la Suprema Corte. Más de 7,141,227 pesos al año, frente a lo que cobra la presidenta actualmente, que son 2,730,086 pesos, una tercera parte. Adelante, por favor. Ahí está la forma en la que se integran los recursos de un ministro, el salario o la remuneración de la presidenta. Adelante. Ahí están prestaciones, algunos conceptos de prestaciones, que son conceptos ordinarios, pero en el caso de un ministro tiene además el seguro de separación individualizado, que recibe por eso 343,000 pesos, un pago de riesgos que cuesta al año más de 400,000 pesos, seguro de gastos médicos mayores, 36,000 pesos. Adelante, por favor. Además de prestaciones adicionales, entre las que pueden ver ustedes gastos de alimentación, 85,000 pesos de alimentación al mes, más de 1,000,000 al año por encima del sueldo, 360,000 pesos de capacitación, 287,000 en gasolina, bueno, etcétera, que son montos que no recibe la Presidenta de la República y que van separando justamente esos ingresos. Adelante, por favor. Aquí pueden ver, hicimos un comparativo entre cuántos salarios mínimos gana un ministro mexicano. Son 80 salarios mínimos mexicanos del año 2024, frente a 31 salarios mínimos que gana el equivalente a un ministro brasileño,
o 22 en el caso de uno chileno, 13 el español, 9 el canadiense y 9 salarios mínimos un ministro del Reino Unido. Vean ustedes la distancia, lo que decimos brecha salarial, que es esa distancia entre quien gana más y gana menos, es altísima en el caso mexicano. Adelante, por favor. Bueno, regresense tantito el anterior, ahí pueden ustedes ver, ya hicimos la cuenta, al mes son 595,000 pesos que gana un ministro. Adelante, por favor. Y también es muy caro porque tiene estos guardaditos en unos fideicomisos, entonces guarda lo que le sobra de presupuesto al final del año y abre fideicomisos. Tiene ahorita 14 fideicomisos con más de 23,900 millones de pesos. En realidad ya ahorita, esto era el mes de julio, ahorita en el mes de noviembre está reportando más de 25,000 millones de pesos. Adelante, por favor. Y decían los jueces que si se eliminaban, porque parte de la reforma está resolviendo o está ordenando que se entreguen esos recursos a la Tesorería de la Federación para, entre otras cosas, solventar el gasto de las elecciones justamente de jueces y ministros. Y decían los jueces, no se pueden entregar, se van a quedar sin prestaciones los trabajadores, lo cual era una vil mentira, porque aquí pueden ver ustedes que todas estas cuentas, estos fideicomisos solamente han crecido, no se gastan, no se cumplen, no se pagan prestaciones laborales con estos recursos, sino que simplemente son cuentas de ahorro del Poder Judicial. Adelante, por favor. Hace 14 años se aprobó esta reforma al artículo 127 constitucional que dice que ninguna persona servidora pública puede ganar más que la remuneración que percibe quien encabeza la presidencia de la República. Esta se aprobó en 2009, entró en vigor en 2010, incluso se le puso una salvedad a los jueces que se les permitió que quien ya estaba antes de esa fecha podía seguir ganando lo mismo, pero quien ingresara a partir del 1 de enero de 2010 tenía que ceñirse al límite constitucional del salario del titular de la presidencia de la República. Lo que tenemos 14 años después, adelante por favor, es que 2.559 personas servidoras públicas de la Federación perciben un ingreso superior al de la Presidenta de la República. 182 están en organismos autónomos, sobre todo el INE, y 2.377 se encuentran en el Poder Judicial. No solamente los ministros perciben una remuneración mayor que la de la presidenta, sino el 100% de los jueces, el 100% de los magistrados de circuito y los magistrados de apelación y casi todos los ministros, porque sí debo decirlo, aunque se enoje cada vez que yo lo mencione, su servidora regresa quincena tras quincena el excedente de lo que tenemos como límite constitucional, como remuneraciones, los ministros y ministras. Y fíjense que hay quien se burla y dice, pues es que eso no es nada, eso ¿para qué hace eso la ministra si es cualquier cosa? Y no es cierto. Fíjense, en un año que he estado devolviendo ese excedente, ¿saben cuánto dinero he devuelto ya? Más de 1.300.000 pesos en efectivo. ¿Y saben cuánto he dejado de recibir en prestaciones? En esas prestaciones, entre las que se encuentra el seguro de gastos médicos mayores, prohibido por la ley, seguro de separación individualizada y esos gastos millonarios de alimentos, nada más por dejar de percibir esas prestaciones se suman casi 2 millones de pesos más. Es decir, una ministra le ha ahorrado a la Federación en un año cerca o poquito más de 3 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes si los 11 ministros ganáramos el límite constitucional, pero más aún
si 2.377 jueces, magistrados, ministros, más la alta burocracia del Poder Judicial respetara este límite constitucional, ¿saben cuánto se ahorraría al año? Adelante, por favor. Aquí hicimos la cuenta. En la que sigue, y ahí está, no, en la que sigue, por favor, ahí está, fíjense. Si 2.377 funcionarios del Poder Judicial ganáramos, ni siquiera menos, ganáramos lo que gana la presidenta, estaríamos ahorrando al año 2.167 millones de pesos. ¿Saben cuánta obra pública? ¿Saben ustedes cuántas pensiones de adultos mayores? ¿Cuántos caminos? ¿Cuánta construcción de caminos podría solventarse con una cantidad como esa? Que no nos digan que no es nada, que nos podemos quedar con pedacitos del presupuesto y no pasa nada. Cualquier tipo, y más aún la suma de todos esos excesos, es muchísimo. Por eso las políticas de austeridad sí sirven y sí retribuyen en favor de la gente. Por eso es muy importante que cumplamos con los límites que dice la Constitución, en este caso, para las remuneraciones de los servidores públicos. El dinero no es para los funcionarios, el dinero debe ser para obra pública y para resarcir en derechos sociales para mexicanas y mexicanos. Eso es muy importante y eso va a lograrlo esta reforma, porque le volvió a poner énfasis para que ahora sí se cumpla este límite constitucional. Adelante, por favor. Decimos que hay clasismo en el Poder Judicial porque vean ustedes, la Corte es una Corte que ha ayudado fundamentalmente a grupos sociales determinados. Miren, dentro de los datos que se sabe un poco es que hasta hace muy poquito, hasta hace unos años, antes de que en 2019 se prohibiera la condonación de impuestos, las condonaciones de impuestos que ahora se prohíbe constitucionalmente, el grueso de los temas que abordaba la Suprema Corte, el máximo tribunal de nuestro país, eran de carácter fiscal. O sea, se dedicaba a atender a los grandes despachos que iban a litigar para no pagar impuestos, para que empresarios o grandes contribuyentes, que son finalmente quienes tienen más recursos, no pagaran impuestos. Entonces, si no les condonaba la Secretaría de Hacienda, se lo condonaba un juez o la propia Suprema Corte. Y por esa misma razón, pues el grueso de los juicios eran de carácter fiscal. Hasta un 80% de los juicios que atendía la Suprema Corte llegaron a ser de carácter fiscal. Y por eso es que tenemos muy poquitas tesis de jurisprudencia, que son estos criterios que emite la Suprema Corte y los tribunales colegiados del circuito, que son obligatorios para los jueces. Muy poquitos, y que lo que hacen es ayudar a que se puedan resolver problemas determinados, como en este caso el ejercicio de derechos sociales. Y vean ustedes, desde de las 258,000 tesis que tenemos con esta Constitución de 1917, solamente 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda, 13 al derecho al agua. Frente, adelante por favor, a las que tenemos, les decía yo, de estas de carácter fiscal, tenemos ahí casi 13,000 tesis de jurisprudencia, 1,387 sobre el derecho a la propiedad privada, que no es que esté prohibido, pero vean, frente a los derechos sociales, pues son muchísimo más criterios. Competencia económica tampoco está prohibida, pues digamos que es parte de los derechos que garantiza nuestra Constitución, pero llegó el colmo que en la Suprema Corte se le esté considerando incluso como un derecho humano, y a veces se sopesan, por ejemplo, derechos a la salud de la población frente a derechos de competencia económica, y resulta que los ministros dicen que la competencia económica está por encima del derecho a la salud, y eso lo hemos votado en leyes como la ley de control de tabaco, entre otras.
Adelante, por favor. Hablamos de racismo también cuando vemos estos sesgos. Tan solo en 2021, este es un dato que se repite mucho, teníamos 7.011 personas indígenas en prisión. El 85% en una encuesta del INEGI manifestaba que no había tenido acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Pues prácticamente podemos decir que pasó su proceso sin tener conocimiento de qué se le acusaba. Eso es muy común entre las personas más pobres que están en la cárcel, y por eso es que decimos que las cárceles están llenas de personas pobres. Adelante, por favor. Hablamos también de sexismo cuando vemos datos como este también se refiere a personas indígenas privadas de libertad, que es un dato de 2024. Vean, ahí hay 7.624 hombres en prisión frente a 292 mujeres. Vean ustedes, la cantidad de mujeres es muchísimo menor que la de hombres. Eso es muy constante en nuestros datos de juicios penales. Sin embargo, resulta que, no obstante que son mucho menos mujeres y se entendería que podrían ser juicios más rápidos, resulta que 10% más de mujeres no han recibido sentencia. Es decir, son mucho más juicios de hombres, pero se resuelven mucho más esos juicios que los juicios de las mujeres, que son mucho menos, y entonces son 10% más mujeres sin haber recibido su sentencia, que se encuentra en prisión. Adelante. Aquí vemos que el dato se repite en la población penitenciaria en general, es la misma diferencia, 48% mujeres en prisión preventiva frente a 38% de hombres. Adelante, por favor. Y lo mismo cuando vemos la paridad de género en los cargos de jueces, juezas, magistrados y magistradas, que es el cargo más numeroso en el Poder Judicial. El 37% son mujeres de juezas de distrito, adelante, frente al 23% mujeres en el caso de las magistradas frente a los magistrados. Cuando tenemos la obligación de tener paridad de juezas, jueces, magistrados y magistradas. En los últimos años que se vinieron haciendo exámenes de selección, 6 exámenes después de esa reforma que estableció la obligación de la paridad, siguieron contratándose más hombres que mujeres. Adelante, por favor. En el caso de los máximos órganos, ahí sí tenemos casi paridad, pues son órganos muy chiquitos, el Pleno de la Corte, adelante, el Pleno del Tribunal Electoral, adelante, y también el Consejo de la Judicatura, que son muy chiquitos. Ahí sí tenemos, en el caso del Consejo, una mujer más que un hombre. Adelante, por favor. Hablamos también de conductas abusivas. Adelante. Miren, este es un dato que se hizo público hace algunos meses. Es el dato del nepotismo en el Poder Judicial. Lo dio a conocer en 2018 un consejero de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Y fíjense que encontró en un estudio que hizo 501 jueces y magistrados que habían contratado directamente a su esposa, hijos, sobrinos, papás, tíos, cuñados y hasta su suegra, dice el propio estudio. Y a 7.649 personas servidoras públicas de los 31 de los 32 circuitos. Hay un circuito judicial por cada estado de la República prácticamente, que comparten o que compartían en ese momento el espacio laboral con otro familiar. Adelante. Por esta razón se hizo un estudio ya oficial que hizo el propio Consejo de la Judicatura Federal en 2022 y encontró un dato todavía más fuerte, que encontró que el 49% de los servidores públicos del Poder Judicial tenían 2 familiares por lo menos, y 23.8% hasta 4 familiares. Adelante, por favor. El fenómeno pues estaba más concentrado en la Ciudad de México, en el Poder Judicial Federal de la Ciudad de México. Adelante. Hablamos de impunidad y hay datos, ustedes recordarán que el presidente López Obrador en su conferencia matutina mencionaba mucho
de capos o de delincuentes del crimen organizado que eran liberados muy fácilmente o cuestionablemente. Incluso él mismo acuñó el término del sabadazo, de que los sábados se les liberaba más comúnmente para que no hubiera forma en que reaccionara la propia Fiscalía General de la República y ni siquiera le diera tiempo de revisar si había otra orden de aprehensión contra estos capos del crimen organizado. También él dio cuenta de diversas denuncias de contribuyentes evasores fiscales, de los que la Procuraduría Fiscal, que es de la Secretaría de Hacienda, había interpuesto denuncias, y el Poder Judicial o el Ministerio Público o el Poder Judicial no habían admitido, incluso hasta más de un año después, varias de esas denuncias, es decir, no les daba trámite. Bueno, tenemos este caso de impunidad, yo creo que es el peor que podemos mencionar en nuestro país. Cada año más del 95% de las carpetas de investigación que se abren ante ministerios públicos locales o federal no alcanzan a judicializarse, es decir, no reciben un auto de vinculación a proceso, no se convierten en juicio penal. Y esto tiene que ver, pues sí, dicen los jueces, pues el responsable es el Ministerio Público que no hace bien su investigación. Creo que tiene razón parcialmente, porque también los jueces penales llegan a pedir demasiados requisitos, a veces de una precisión que es humanamente imposible, como en qué minuto, exactamente en qué punto de ubicación se cometió un ilícito, cuando los informes que se presentan llegan a tener algún dato que no puede ser tan exacto, y entonces no emiten justamente el auto de vinculación a proceso. Y luego pues vemos también casos como ese juez que creo que se hizo muy público, se hizo viral, y vimos en un video que llegan incluso a pedir pues datos imposibles, como el que una niña de 4 años acreditara circunstancias de tiempo, modo y lugar. En ese caso de ese juez del Estado de México, una niña de 4 años que no había podido acreditarlas, y por eso es que iban a dejar en libertad al presunto responsable. Entonces, pues sí hay responsabilidad obviamente de los ministerios públicos, pero también de los jueces penales, que a veces hacen razonamientos simplemente ilógicos, absurdos. Adelante, por favor. Y también tenemos pues esta razón de la impunidad, no se sanciona a los jueces. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal, que es otra de las partes que tiene la reforma judicial, que va a convertirlo en un tribunal de disciplina judicial, porque no sirve actualmente el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar jueces. Cada año administra estas sanciones de manera irracional, porque vean ustedes, un año sanciona 1.328 jueces, al año siguiente 2.364, y va así, no tiene sentido. Vean ustedes, en el año 2020 baja de 2.977 en 2019 a 291, y tenemos el caso del año pasado, que es el año en que se han presentado más quejas de la ciudadanía en contra de jueces y magistrados, más de 10,000, y procedieron únicamente 14 casos, de los cuales además a lo largo de este año la Suprema Corte ha revocado 5 de esas sanciones. Es decir, impunidad absoluta, no pasa nada, los jueces pueden hacer lo que quieran en este país y no son simplemente sancionados. Adelante, por favor. Hablamos de lentitud en los procesos, tenemos estos casos. El amparo en revisión en materia administrativa es el juicio que lleva en mayor cantidad la Suprema Corte. Estamos resolviendo en un promedio de 1.903 días, es un promedio altísimo de tiempo. Adelante. En el caso de los tribunales colegiados de circuito, vean ustedes un procedimiento que es tan delicado como el incidente de reconocimiento de inocencia, que es cuando
alguien tiene pruebas posteriores a la sentencia y pide que se estudie, se abra el caso, se estudie porque hay una persona presa que probablemente sea inocente, se tarda 435 días en resolverse, más de un año, adelante. Y luego tenemos que es el procedimiento de extradición, que lo resuelven los juzgados de distrito, en un promedio de 2.763 días. ¿Alguien quisiera hacer la cuenta de cuántos años es esto? Pues es tremendo, ¿no? Adelante, por favor. Y nuestra Constitución habla de supremacía constitucional. La Constitución, todos sabemos, pues es nuestra ley suprema, nuestra máxima norma jurídica, y todas las autoridades tenemos a la Constitución como límite. Nadie puede estar por encima de la Constitución, lo sabemos bien, así debería de ser. Sin embargo, el Poder Judicial muy constantemente rebasa la Constitución, se extralimita, invade las facultades que no tiene. Por ejemplo, invade la facultad del Poder Ejecutivo. Fíjense nada más, el presidente, ahora la presidenta, tiene la facultad de proponer o de nombrar a magistrados del Tribunal Agrario y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son dos tribunales que no son parte del Poder Judicial, pero que son muy importantes en nuestro país. Lo propone a sus integrantes la presidenta y el Senado de la República lo ratifica. Bueno, tenemos actualmente 50 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ocupan su cargo por efecto de un amparo. Presentan, los jueces terminan su ejercicio, esos magistrados, y presentan un amparo y le piden a un juez de distrito que le conceda el amparo para seguir en el cargo, y resulta que los jueces les han concedido el amparo, y tenemos que no los nombró la presidenta ni los ratificó el Senado, sino que están ejerciendo como jueces o como magistrados por orden de un juez. Jueces que nombran jueces. Háganme o háganos el favor, porque eso estaría absolutamente prohibido y en realidad debería ser sancionado, porque no hay ningún derecho humano que pueda justificar otorgar un amparo a una persona que termina un ejercicio que tiene una fecha precisa. Imagínense si cualquiera de nosotros va ante un juzgado de distrito, quiero ejercer de juez en ese tribunal, deme el amparo. Pues es absurdo, ¿no? Pues eso están haciendo estos jueces de distrito. Y no solamente ahí, rebasan constantemente las facultades del Poder Legislativo. Ese es el poder que más le invaden facultades. Se inventaron facultades que no le da ninguna ley, reviven leyes. El Congreso de la Unión determina que queda abrogada una ley, es decir, ya sin estar en vigor, en vigencia, y resulta que la Suprema Corte decide en una sentencia invalidar una ley y revivir otra, la que quiera, no obstante que ya fue determinada como fuera de vigencia por quien tiene esa autoridad, que es el Congreso de la Unión o el Congreso de un Estado cuando se trata de leyes locales. Bueno, se invade esa facultad, además se están emitiendo resoluciones que extienden, dice, adelante por favor, extienden, miren esas llevamos 17 sentencias con reviviscencias de leyes, adelante. Tenemos 79 sentencias que están decretando invalidez por extensión. Nadie le solicita a la Suprema Corte que se invalide una ley determinada, pero cuando está estudiando otra, resulta que la Suprema Corte decide que esta también la podemos o deberíamos declararla inconstitucional, o artículos que nadie le pidió. Es decir, se están invalidando normas de manera oficiosa, fuera de las demandas. Esto pues es también bastante grave y un exceso. Tenemos 79 sentencias con invalideces por extensión. Adelante, por favor. Y tenemos también esto que está actualmente dictándole directrices
la Suprema Corte le dice a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión cómo deben legislar determinados temas. Trátese de objeción de conciencia, de consulta indígena, entre otros temas. Le dice, tienes que cumplir estas directrices. Y si no las cumple ese Congreso, determina inconstitucional esa norma. No por incumplir la Constitución Federal, sino por no cumplir directrices que le impone, que no tiene facultad de poner la Suprema Corte. Entonces se convierte en legislador. Adelante, por favor. Miren, tenemos la prohibición de emitir suspensiones en caso de acciones de inconstitucionalidad. Es como, ya ven que en los amparos se dan suspensiones. Dice el juez, se suspende el acto reclamado. Entonces a veces el acto reclamado es una ley, pero se suspende nada más para el efecto de quien interpone el juicio. Bueno, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se trata de leyes generales que son vigentes en todo el país o en un estado, si se trata de una ley emitida por un congreso de un estado. Tiene efectos para todos, por eso está prohibido que se suspendan, porque las leyes se entiende que son en beneficio de la población. Entonces no se pueden suspender, pero la Suprema Corte ha emitido 3 suspensiones en los últimos años. Adelante, por favor. Y bueno, este es el favorito ahorita de la Corte, que está emitiendo sentencias que invalidan leyes por supuestos vicios en el proceso legislativo. Y a cualquier cosa le llama vicio el proceso legislativo, desde violaciones a reglas de los congresos, como violaciones a lo que llama democracia deliberativa. Fíjense que nuestra Constitución tiene un concepto muy bonito de democracia. En su artículo 3º dice que la democracia, más que un régimen político o un sistema jurídico, debe entenderse como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es un concepto sustantivo de democracia, decimos los juristas. ¿Saben cuántas jurisprudencias ha emitido la Corte para que se cumplan, o tendientes, ordenándole a las autoridades que hagan algo por cumplir este concepto de democracia? Ni una. De esas 258,000, ni una se refiere al concepto que tiene nuestra Constitución de democracia. Sin embargo, tenemos más de una decena que habla de la democracia deliberativa, una democracia de la que no habla nuestra Constitución. Y resulta que la Corte le está ordenando a los congresos que cumplan esa categoría, ese concepto que no está en ningún lado. Se lo inventó en una jurisprudencia y en otras se está señalando cuáles son las reglas que acrediten que se cumple esa democracia deliberativa. Y entre otras reglas dice que debe haber igualdad en la discusión entre minorías y mayorías. Y eso pues los jueces pueden entender cualquier cosa de eso. Unos jueces entienden que se trata de que a todos los legisladores de la oposición y de la mayoría y de las minorías les entreguen los dictámenes al mismo tiempo. Otros jueces entienden que debe darse la palabra al mismo número de oradores de las minorías que de la mayoría. O sea, es cualquier cosa que no viene en la Constitución. O sea, lo que es muy grave es que sea el Poder Judicial el que le esté diciendo a los congresos qué democracia y en qué consiste esa democracia que los congresos deben cumplir, y no nuestra Constitución, es decir, nuestro constituyente. Entonces se pone por encima el Poder Judicial de nuestra Constitución y le impone normas como si fueran ellos constituyentes, como si ellos tuvieran facultad de complementar la Constitución y hacer cumplir esas normas que no tienen por qué imponerle, que nadie le dio facultad a la Suprema Corte para imponerle a los congresos de los estados. Y lo menciono porque se dice mucho, dice el Poder Judicial, es que se amenaza ahora con la reforma judicial la independencia del Poder Judicial. ¿Cuál? Lo que está haciendo es invadir la autoridad de los otros
poderes, en este caso, no solamente de los poderes legislativos, sino de el máximo órgano que es de cualquier poder de nuestro pueblo mexicano, que es el poder constituyente. Ustedes saben que nuestras reformas a la Constitución solamente las puede hacer un órgano que es excepcional, que reúne a absolutamente todos los legisladores del país, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a los congresos de los estados. Y son esos legisladores los que en conjunto pueden reformar o pueden entender, modificar nuestra Constitución. Bueno, la Corte no puede hacer eso, en todo caso la interpreta para una sentencia, pero no puede estarle imponiendo reglas a los congresos, y lo está haciendo. Y bueno, finalmente esta de la falta de consulta indígena es el colmo, porque ustedes tienen conocimiento que hay una obligación que tiene el Estado mexicano desde 1991 para realizar consultas indígenas. Al Poder Judicial no le preocupó hasta 2013 esta obligación del Estado mexicano, y a partir de entonces viene presentando, digamos que como motivo de invalidez, la falta de consulta indígena. Y se ha echado